Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Osama. En esta noche vamos a tener a nuestro hermano Eduardo Pimentel compartiéndonos la palabra del Señor una vez más. Pero antes de pasar al tiempo de la palabra, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y también vamos a dedicar un tiempo a cantar a nuestro gran Dios. Así que primero oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra y juntarnos una vez más. Estamos cada uno en nuestros hogares, lejos, pero estamos muy cerca de ti. Así que queremos pedirte, Señor, que a través de tu palabra tú seas edificándonos a cada uno de nosotros en esta noche. Recibe tú la honra y la gloria y permítenos a nosotros, Señor, salir fortalecidos, con más ganas de crecer en tu amor, en tu misericordia y en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Sediento y vacío, ven y bebe agua viva. Quebrantado y cargado, paz te ofrece el agua viva. Cristo llama al sediento. De agua viva, nueva vida, Cristo otorga como un río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará Señor.
Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un gozo estar aquí con ustedes nuevamente para continuar el estudio bíblico acerca de la madurez espiritual. Antes de que comencemos, quisiera que nos presentáramos nuevamente delante del Señor y le presentemos nuestras vidas a Él. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Gracias por hablarnos, Señor, acerca de que tenemos que crecer, Señor. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que ella caiga, Señor, y dé fruto en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar en el día de hoy con el texto que empezamos a estudiar el domingo pasado, que es Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. A diferencia del domingo pasado, hoy vamos a llegar hasta el versículo 3 del capítulo 6. Yo voy a pedirles que vayan entonces a este texto para que podamos leerlo. Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante. Y en lo que ustedes van buscando sus Biblias, vamos a recordar que estuvimos viendo que necesito avanzar hacia la madurez espiritual porque hay mucho de Jesús por conocer. Y nosotros vivimos nuestra vida a plenitud cuando vivimos para adorar a Dios. Esta es la importancia de seguir conociendo a Cristo, de seguir acercándonos a Él. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículos 11 al capítulo 6, versículo 3. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. El Señor añada bendición a su palabra, mis hermanos. Vamos a estar viendo, en contraste con el domingo pasado, que estuvimos hablando un poco más acerca de la inmadurez espiritual, cómo examinarnos, por qué debemos de librarnos de ella. Ahora vamos a estar hablando acerca de la madurez espiritual de una manera que podamos tener más claro qué debemos hacer. Y es que nos preguntamos, ¿cómo luce un cristiano maduro? ¿Cómo puedo crecer y avanzar hacia la madurez espiritual? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Esto es lo que queremos ver. Así que, mis hermanos, lo primero que vamos a ver es que el cristiano maduro practica el discernimiento con tanta frecuencia que ha desarrollado una habilidad espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. El cristiano maduro practica el discernimiento con tanta frecuencia que ha desarrollado una habilidad espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Y es que en la mente de un creyente genuino siempre vamos a encontrar un deseo, una intención de agradar a Dios, haciendo todo lo que Él quiere que hagamos, haciendo su voluntad, siempre haciendo lo que es bueno y rechazando lo que es malo. Es lo que queremos como creyentes, como hijos de Dios. Ahora, esa intención de agradar a Dios necesariamente nos va a llevar a practicar el discernimiento, para estar seguros de que estamos entendiendo lo correcto acerca de la voluntad de Dios, de que estamos creyendo lo correcto, de que estamos obedeciendo lo correcto y sobre todo también que estamos predicando lo correcto. Ahora, el que es tardo para oír ignora su necesidad de estar seguro y convencido. Se mantiene consumiendo la leche, pero como que nunca el vaso completo. Esto es una frase que define lo que es el tardo para oír. Escuché una historia de una señora muy mayor que se había encontrado con un jovencito que jugaba con su hijo hacía muchos años. Y, wow, qué gozo, señora, qué gozo saber de usted, qué bueno encontrarme con usted. ¿Y su hijo cómo está? Y la señora responde, ahí está mi hijo, amolando y siempre voto.
Así mismo, ella respondió de esta manera. Y para los que quizás no saben lo que significa esta frase tiene que ver con el cuchillo que se lima, se va confrontando, aguzando con una piedra o con una lima, claro está, para que tenga más filo, para que pueda cortar. Y voto lo que significa es que no corta. Entonces ella estaba diciendo, amolando, pero siempre voto. Y es que a veces, mis hermanos, como cristianos podemos caer en la práctica de que no estamos seguros de las cosas que nosotros creemos. El que es tardo para oír, le surgen preguntas acerca de su fe, pero él las olvida. Cuando surgen dudas y necesita aclaración, se distrae. Cuando no entiende un pasaje de la Biblia, no persiste, busca otro pasaje y sigue adelante. Mis hermanos, todo lo que sabe el cristiano que es tardo para oír, todo lo que sabe de la fe, le ha sido llevado a la boca, pero no se sienta a la mesa de la palabra de Dios para comer de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, para que podamos entender qué es esto del discernimiento, yo voy a compartir con ustedes una definición del libro del escritor cristiano Tim Challies en su libro Discernimiento. Y dice así la definición. Discernimiento es la habilidad de entender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error y lo bueno de lo malo. Discernimiento, mis hermanos, es la habilidad de entender y aplicar la palabra de Dios. Yo debo comprenderla y debo aplicarla, debo vivirla. Y lo hago con el propósito de separar lo bueno de lo malo y la verdad del error. Ahora, el tardo para oír no se preocupa por separar estas cosas. No se preocupa por separar la verdad del error ni lo bueno de lo malo. Es todo lo contrario al adulto espiritual. El cristiano maduro tiene tanta intención de agradar a Dios que está constantemente examinando su vida para ver si anda por el camino correcto y para asegurarse de que está rechazando las mentiras del enemigo que él pudiera quizás caer en creer. El cristiano maduro practica el discernimiento, pero no como un amor. Él no practica el discernimiento por amor al deporte, él practica el discernimiento por amor a su alma. Él quiere discernir la verdad del error, él quiere entender la palabra de Dios y quiere aplicar la palabra de Dios porque él tiene un anhelo de vivir la palabra de Dios, porque de esa manera adora a nuestro Señor Jesucristo. El cristiano maduro sigue este camino y lo hace por amor a su alma y para la gloria de Dios. Esto quiere decir que no tiene sentido discernir lo bueno de lo malo y hacer lo malo. No tiene sentido discernir lo que es verdadero de lo falso y creer lo que es falso. El cristiano maduro discierne y entonces ofrece su obediencia a Dios como un acto de adoración. Nosotros no podemos llegar a caer en la trampa de estudiar las Escrituras para impresionar a otras personas que quizá no conozcan lo que pudimos estudiar o aprender. Nosotros no estudiamos la Biblia para impresionar a otros. Nosotros estudiamos la Biblia para impresionarnos a nosotros mismos de la grandeza de Cristo, de la majestad de Dios que está expresada aquí y que nosotros por un acto sobrenatural de Dios podemos entenderla. Porque dice la Escritura que las cosas espirituales no pueden ser entendidas por aquellos que no tienen el Espíritu Santo, aquellos a quienes el Espíritu Santo no los ilumina. Así que cuando nosotros entendemos la verdad de la Biblia, la verdad de las Escrituras, nosotros debemos responder en adoración, debemos darnos cuenta de la gran majestad de Dios que estamos viendo a través del pasaje. Toda la Biblia, mi hermano, es la voz de Dios. Por tanto, no podemos separar a Dios de su palabra. Ahora, mi hermano, yo quiero hacerte la pregunta. Quiero que nos examinemos y que según vayamos dando pasos y en este pasaje nosotros vayamos haciéndonos preguntas para examinarnos. ¿Alguna vez has estado buscando conocimiento bíblico solamente por tener conocimiento bíblico? ¿Alguna vez has ido a la palabra solamente interesado en saber lo que ella dice, pero no en cumplir lo que ella dice? O quizás has ido a la palabra interesado en aplicarla, pero entonces le das un mal uso y solamente pasas por ella o solamente la compartes con otro, pero no dejas que ella penetre en tu corazón y transforme tu vida. Tu lectura y estudio de la Biblia, mi hermano, terminan con una respuesta a Dios, una respuesta de confesión de pecado
o puede ser una respuesta de gratitud a Dios. Podría ser una respuesta de alabanza a Dios, una respuesta de adoración. ¿Cuál es la respuesta con la que termina mi estudio de la Biblia? Puede ser que esté estudiando la Biblia y que no termine dando ninguna respuesta a Dios. Entonces esto me muestra que yo no estoy discerniendo la palabra de Dios para aplicar la palabra de Dios y para vivir por ella. Entonces me voy alejando de Dios y me convierto en un tardo para oír. Todo ser humano tiene sed espiritual, y aquel que ve la palabra y la lee solamente para estar informado es como aquella persona que en medio de su gran sed, muy sediento, ve una botella de agua y la toma solamente para leer la etiqueta. No, mi hermano, tenemos que beber. Tiene que beber el agua y nosotros tenemos que bebernos la palabra de Dios. Dice la Escritura que Cristo es el agua viva y nosotros tenemos que bebernos a Cristo, hablando en un sentido metafórico. Ahora, no vengas, mi hermano, a Jesús por la información, ven a Jesús por la transformación. No vengas a la palabra de Dios buscando la información. No vengas a Jesús por la religión, ven por la relación, que allí es donde Dios trabaja en tu vida y quiere hacer cosas en tu vida por medio de una relación sincera y cercana con Él. No nos acercamos a la Biblia para saber de Dios, nos acercamos a la Biblia para conocer a Dios. Es a ese Dios majestuoso y glorioso que nosotros queremos conocer. Por eso es que nosotros vamos a su palabra. El conocimiento de Dios se obtiene a través de una relación con Él. Así que, mis hermanos, el estudio de la palabra de Dios siempre debe terminar con una respuesta a Dios. Debemos asegurarnos de que respondemos a Dios, de que escuchamos lo que Él dice y respondemos a lo que Él dice. Algo más que debemos saber es que el cristiano maduro tiene convicciones firmes que están afianzadas profundamente en la palabra de Dios, y esto es gracias a la práctica del discernimiento. Él tiene toda seguridad, él tiene, como dice esa alabanza, dulce certeza, mío es Jesús. Oh, qué anticipo de gloria y de luz. Es una alabanza preciosa y hermosa, y es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros tengamos convicciones firmes, una certeza dulce y fuerte de lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Por medio de la práctica del discernimiento, Dios nos permite crecer y acercarnos a Él. No solo para saber la verdad, sino para conocer la verdad, porque la verdad es Jesucristo, mis hermanos. Así que tenemos que practicar el discernimiento con este propósito, con esto en mente. Yo quiero que recordemos el caso del reformador Martín Lutero. En sus tiempos, Martín Lutero se encontró con una gran realidad, y es que había penetrado una mentira en la iglesia del Señor. Se estaba creyendo en la tradición por encima de lo que dice la palabra de Dios, dándole una autoridad a la Biblia, pero dándole mayor autoridad a la tradición, y que la tradición era la que determinaba el uso de la Biblia y lo que significaba la Biblia. Pero, mis hermanos, la autoridad de la Biblia está por encima de la tradición. Martín Lutero se dio cuenta de esto y decía, ¿cómo es posible que pongamos la voz de los hombres por encima de la voz de Dios? Esto no puede ser. Y él se encontró con otras realidades que se habían puesto por encima. La salvación por obras, en contra de la salvación por gracia que nos presenta la Biblia. La salvación mediante indulgencias, en contra de la salvación por Jesucristo, que es lo que nos presentan las Escrituras. Y, mis hermanos, él empezó a escribir sobre esto, empezó a predicar sobre esto, empezó a hablarle a la gente de esto. Y todo esto él lo hacía por su convicción firme que estaba basada en la palabra de Dios, porque él había logrado discernir la verdad del error, lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Así que tenemos que ir a la Biblia para tratar de ver lo que ella dice y separarlo de todas aquellas cosas que podemos escuchar que contradicen lo que dice la palabra. Y yo quiero leer las palabras de Martín Lutero en la Dieta de Worms, donde él fue citado para que él se arrepintiera o se retractara de las cosas que él había dicho y había escrito. Y él dice así: a menos que sea convencido con la Sagrada Escritura o con razón evidente, no voy a retractarme. Pues mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, y actuar en contra de la conciencia no es ni justo ni seguro.
Así que aquí estoy, Dios me ayude, no puedo hacer otra cosa. Mi hermano, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios con discernimiento, nosotros nos vamos a dar cuenta de cuáles son esas verdades que están allí, que magnifican y glorifican el nombre de nuestro Señor. Vamos a poder responder a Dios con alabanza, con adoración, con acción de gracias, con confesión de pecados, pero sobre todo nuestra fe va a estar firme y segura, cimentada en lo que dice la palabra de Dios. Un predicador y teólogo, Albert Mohler, dijo estas palabras: nuestras convicciones no son meras creencias que nosotros sostenemos, son aquellas creencias que nos sostienen a nosotros. Estas son las realidades del cristiano. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar esto, si nos estamos acercando con discernimiento a la palabra de Dios. El cristiano maduro practica el discernimiento con tanta frecuencia que ha desarrollado una habilidad espiritual de separar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Ese es mi caso. Cuando me acerco a la Biblia me estoy acercando con discernimiento. Estoy acercando a pensar lo que dice allí, a meditar lo que dice allí, a ver cómo esta gran verdad es atacada o es denunciada por otras mentiras. Estoy discerniendo cómo Cristo es superior a todo y Él es Dios. Tenemos que acercarnos sabiendo que nos estamos acercando a un libro sobrenatural y que la lectura de ese libro no es una lectura simplemente común y corriente, aunque hay que leerla como se lee cualquier libro, pero tenemos que saber que ella nos habla de manera sobrenatural como no cualquier libro nos habla. Y sobre todo, que el Espíritu Santo de Dios es el que nos ilumina para nosotros entender las grandes verdades que están aquí. Vamos a seguir hablando de este tema de la madurez espiritual y habiendo hablado acerca del discernimiento, vamos a hablar de cómo el creyente maduro, el cristiano maduro, consume enseñanzas avanzadas y profundas de la palabra de Dios. Y esto vamos a hacerlo después de la pausa. Vamos a alabar al Señor, vamos a tomarnos un momento para orar, para adorar y para reflexionar en estas verdades y luego seguimos en la segunda parte. De lo profundo clamo a ti, escucha, oh buen Señor, presta atención a mi oración, de mi alma ten piedad. De lo profundo clamo a ti, te llamaré en mi oscuridad. Inclina, Dios, tu oído a mí. Señor, te pido, ten piedad. Si tú contaras mi maldad, ¿cómo vendría ante tu altar? Me asombra ver que en ti hay perdón. Por gracia redimido soy. En ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré hasta saciar todo mi ser.
Dios mismo el precio lo pagó, y aquellos que confíen en Él tendrán restauración, y aquellos que confíen en Él tendrán restauración. En ti esperaré, en ti esperaré, tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré, estás saciado todo mi ser. Yo te esperaré, yo te esperaré en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, sí te esperaré, tu amor me saciará. Yo te esperaré, yo te esperaré en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, sí te esperaré, tu amor me saciará. Cantamos todos. Mi alma hoy espera en Dios. Mi esperanza es Él. Más que vigía, espera el sol. Mi alma espera en Dios. Bienvenidos de vuelta, mis hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Si alguno se ha unido en medio de esta pausa que hicimos para alabar a Dios, pues sea también muy bienvenido. Estuvimos hablando en la primera sesión acerca de cómo el cristiano maduro practica el discernimiento, está convencido de las verdades que están en las Escrituras, desarrolla convicciones fuertes y firmes, su esperanza en lo que menciona la palabra de Dios es firme y segura, es profunda, está bien cimentada, porque lo ha discernido con su mente y con su corazón. Lo ha discernido a través de la meditación, a través de la oración, a través de conversaciones con otros creyentes también maduros. Y nos preguntábamos si me acerco a la palabra de Dios, si vivo mi vida de adoración discerniendo las verdades de las Escrituras, de aquellas cosas que son el error, las cosas buenas que el Señor nos muestra en la palabra, de aquellas cosas que son malas o falsas. Así que ahora vamos a hablar acerca de otro tópico que encontramos en el capítulo 6, versículo 1 del texto que leímos. Y es que el cristiano maduro consume enseñanzas avanzadas y profundas de la palabra de Dios. El cristiano maduro consume enseñanzas avanzadas y profundas de la palabra de Dios. Esto es importante, mis hermanos, porque el cristiano maduro consume estas enseñanzas porque es maduro. No podemos de repente darnos cuenta si somos inmaduros o si necesitamos, si estamos en la niñez espiritual y empezar a consumir alimento sólido
pensando que, bueno, ya el cristiano maduro consume alimento sólido, pues eso es lo que yo tengo que hacer y ya eso me convierte en maduro. No, recuerden mis hermanos, que para eso tenemos que haber pasado el proceso de tener nuestra fe cimentada en las verdades elementales de las Escrituras. Dice la palabra, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Yo debo conocer esas enseñanzas fundamentales, esas enseñanzas elementales. A esas enseñanzas nosotros le llamamos doctrinas. Esas doctrinas fundamentales yo debo conocerlas y estar convencido de ellas. Dejar las enseñanzas elementales acerca de Cristo, como dice el pasaje, no significa, mis hermanos, dejar a Cristo. Para nada. Cristo es todo. Cristo es el centro de todo. Más bien significa, en vez de dejar a Cristo, significa cimentar sobre Cristo. En vez de dejar estas verdades, significa cimentar o construir sobre estas verdades las nuevas enseñanzas que nos encontraremos en la palabra acerca de Cristo. Así que la idea no es olvidarse de estas enseñanzas, es más bien construir sobre ellas. El autor, si nos fijamos en los versículos 1 y 2, nos presenta 6 enseñanzas elementales que tenemos que afianzar en nuestra vida espiritual y obedecer para poder construir sobre ellas. Y las voy a enumerar y voy a explicarlas muy brevemente. La primera de ellas es el arrepentimiento. La segunda es la fe. La tercera es la enseñanza sobre lavamientos. La cuarta, la imposición de manos. La quinta, la resurrección de los muertos. Y la sexta, el juicio final. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que significan cada una de estas cosas? Quizás algunos ya saben lo que significa. Los eruditos han tomado todo lo que enseña la Biblia y la han clasificado por tópicos, por temas, por categorías, como una manera de organizar el contenido de las Escrituras para estudiarlo de esa manera, de manera organizada, porque podemos estudiar la Biblia de manera como está escrita, pero también podemos estudiarla de manera sistemática, o sea, como en sistemas o como por temas. A este proceso de organizar todo lo que dice la Biblia sobre un tema y colocarle una categoría, un nombre, una etiqueta, se le conoce como teología sistemática. El estudio de la Biblia por sistemas o por temas. Lo que yo quiero hacer ahora es agrupar estas enseñanzas que nosotros acabamos de enlistar para irlas entonces explicando brevemente. Las primeras dos, el arrepentimiento y la fe, quedan dentro de lo que conocemos como las doctrinas de la salvación. Las doctrinas de la salvación. Tenemos que arrepentirnos para ser salvos y tenemos que creer para ser salvos. El arrepentimiento, mis hermanos, puede confundirse de alguna manera con el remordimiento. Esa sensación de que me siento mal por una cosa. Pero el arrepentimiento en las Escrituras va mucho más allá que sentirse mal. Puede ser que yo haya escuchado un mensaje de la palabra y me sienta mal. Puede ser que yo haya leído un pasaje de las Escrituras que me haya mostrado mi pecado y que me haya permitido ver la santidad de Dios, pero yo me siento mal. Y no significa que estoy arrepentido. Porque en las Escrituras la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente o un cambio de dirección. Cambia mi manera de pensar acerca de una cosa, cambia la dirección en la que yo voy. De hecho, nuestra vida espiritual va en una dirección desde que nosotros estamos en esta tierra. Pero cuando yo me doy cuenta de que Cristo es el Señor de mi vida, de que Él debe ser el centro de mi vida y que la dirección que yo llevo me lleva hacia la perdición y debo ir entonces en la dirección opuesta, la salvación, la dirección opuesta que es Dios, entonces ese cambio de dirección, de ir en la dirección de la perdición hacia la dirección de Dios, es lo que se conoce como arrepentimiento. Yo tengo que cambiar la dirección que lleva mi vida. Si yo no he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, si yo no he nacido de nuevo, si Él no me ha pedido, si Él no me ha perdonado mis pecados, entonces yo todavía voy en el camino de la perdición. Y necesito arrepentirme, cambiar, dejar todo esto para seguir este camino, el camino de Dios, que Cristo sea el centro de mi vida. Pero esto también significa, mis hermanos, en la vida cristiana, que hay momentos donde nos vamos a dar cuenta que no estamos viendo nuestro pecado como Dios lo ve. Y nuestra oración debe ser siempre: Señor, ayúdame a ver mi pecado como tú lo ves.
no como yo lo veo, porque yo puedo llegar a suavizar mi pecado. Yo puedo llegar a ver mi pecado menos grave de lo que es, o a verlo no tan malo, a verlo como algo que es parte de la vida. Bueno, Dios perdona todo. No es así. Yo debo ver el pecado como Dios lo ve. Por eso yo debo discernir en mi vida y discernir la palabra acerca de qué ella dice sobre mi pecado. Por eso cuando el Señor nos muestra un pecado que nosotros tenemos y podemos ver que eso no compagina, no va con su santidad y que ese pecado le ofende, yo debo arrepentirme, yo debo cambiar la manera en la que yo veo mi pecado y verlo a la manera de Dios para poder arrepentirme, para poder cambiar de dirección, para poder cambiar de mente. Esto es lo que debe pasar. Ahora, mis hermanos, no solamente hay un cambio de dirección o un cambio de mente con relación a esto, sino que yo no puedo seguir el camino de Dios porque yo soy un pecador. Recuérdense que el pecado nos separa de Dios. El pecado pone una pared entre Dios y nosotros y afecta que nos relacionemos con Dios. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, o sea, cuando ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, el pecado ya no nos puede enviar o llevar por el camino de la perdición, pero sí nos hace perder nuestra comunión con Dios y nos aleja de Dios. No para siempre, si somos creyentes, pero nos puede alejar de Dios. Y esto es lo que pasa con el que es tardo para oír. Así que, mis hermanos, yo debo tener también fe, no solamente arrepentimiento, sino también fe. ¿Y fe en qué exactamente? La fe es el depósito de confianza plena en la revelación de Dios que nos da en el Evangelio. Una confianza plena, una certeza, seguridad en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Porque no es porque yo me siento mal que yo puedo seguir a Dios. No es porque yo estoy tratando de cambiar mi vida, la razón por la que Dios me recibe. La razón por la que Dios me recibe es porque Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios debió caer sobre mí, cayó sobre Él. Yo necesito perdón de mis pecados. Cristo vino y pagó por mis pecados. Yo necesito propósito en mi vida. Cristo vino y nos recordó y nos mostró cuál es el propósito de nuestra vida, adorarle a Él. Entonces yo necesito no solamente arrepentirme de mi pecado, ver mi pecado como Dios lo ve, salir de este camino de perdición que podría parecer muy noble. Puede ser que el centro de mi vida en este camino sea algo noble como mi trabajo o mi familia, pero el centro de mi vida no puede ser ni mi trabajo, ni mi familia, ni ninguna otra cosa que no sea Dios. Si mi vida gira en torno a eso, entonces voy en el camino de la perdición. Mi vida debe girar en torno a Dios, que es el que me permite valorar correctamente mi familia, valorar correctamente mi trabajo. Pero yo necesito para eso seguir el camino de Dios. Y la fe es depositar mi confianza en que Él me recibe cuando yo me arrepiento. Él me recibe no por obras de justicia que yo haya hecho, sino porque Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Y Él resucitó al tercer día. Y tenemos esta esperanza segura. Lo que Cristo hizo es donde se deposita nuestra fe. Así que, mis hermanos, hay mucho que hablar acerca de este tema del arrepentimiento. Se han predicado muchos sermones, se han escrito muchos libros acerca de cada uno de estos tópicos y no pretendemos abarcar todo, naturalmente. Pero sí yo quiero decir, mis hermanos, que debemos profundizar en las Escrituras acerca de esto. Y profundizar en nuestra vida cristiana, reflexionar y meditar. Si realmente, cuando me siento arrepentido, yo he cambiado mi manera de ver el pecado a la manera de Dios verlo. No solamente pensando que mi pecado es malo y que a Dios no le agrada, sino qué dice Dios en su palabra acerca de ese pecado. ¿Cuál es el corazón de Dios más ampliamente sobre ese pecado? Así debe ser. Así que, mis hermanos, tenemos esas doctrinas de la salvación, el arrepentimiento y la fe como verdades fundamentales. Y yo le quiero decir, mis hermanos, debemos profundizar allí. Debemos conocer más a Dios a través de estas doctrinas, porque podemos pensar que las sabemos y las conocemos, pero solamente las conocemos superficialmente. Otras dos cosas que nosotros vamos a encontrar aquí es el tema de las doctrinas de la iglesia, como son, aquí habla de la enseñanza sobre lavamientos y la imposición de manos. Y esto sobre lavamientos puede confundir un poco, pero debemos recordar que en el pueblo hebreo habían varias prácticas de lavamientos. Ahora, cuando habla de lavamiento o de baño, aquí se está refiriendo al bautismo,
que es la ceremonia de lavamiento que está instituida en el Nuevo Testamento y que el Señor nos dejó para que practicáramos. Tenemos que saber qué es el bautismo, qué significa el bautismo. Tenemos que abrazar el bautismo. Si hay algún hermano que ha creído en Cristo y no se ha bautizado, tiene que bautizarse. Esto es importante porque este es el testimonio público de que yo he sido salvado por Cristo, de que yo he dejado mi vieja vida para venir a la nueva vida que yo tengo en Cristo. El viejo camino ha sido dejado y ahora voy por el nuevo camino de Dios. El viejo hombre ha sido abandonado, ahora voy en el camino del nuevo hombre que Dios me ha hecho. La imposición de manos era una práctica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para ordenar a una persona en algún ministerio, en el servicio ministerial. Si nosotros profundizamos en este tema, nos vamos a encontrar con varios casos. Y esto tiene mucho que ver con a qué me ha llamado Dios, qué es lo que significa servir en la iglesia. Es simplemente ir y hacer algo, es un acto de adoración. ¿Cómo debo mi corazón estar preparado para esto? ¿Debo yo tener algún talento en específico? ¿Cuáles son mis dones? Estas enseñanzas acerca de la imposición de manos nos abren un mundo en lo que tiene que ver con las doctrinas de la iglesia, precisamente porque todo este servicio se hace bajo la autoridad de la iglesia, bajo la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Yo debo estar en todo momento bajo autoridad. Una persona no era constituida pastor o era constituida líder o era constituido servidor en algún ministerio simplemente porque él lo entendió y él comenzó a hacerlo, sino que era endosado por los líderes de la iglesia. Esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Por último, mis hermanos, y no estoy tratando de ser exhaustivo sobre esto, pero estoy tratando de mostrarles un poco para que vean que esto es un mundo de enseñanzas que nosotros debemos conocer y que nunca debemos cansarnos de conocer, y que son las enseñanzas fundamentales de Cristo. Tenemos la resurrección de los muertos. Recuerden que nuestros cuerpos resucitarán en el día postrero e iremos al juicio celestial. Hay personas que han pensado y han creído que nosotros nos quedaremos simplemente durmiendo para siempre, que la vida termina cuando morimos y la existencia termina cuando morimos. Esto no es lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, 1 Tesalonicenses capítulo 5, y nos habla profundamente acerca de lo que va a pasar en los tiempos finales. Estas doctrinas acerca del futuro se conocen en la Biblia como escatología. ¿Qué dice la Biblia acerca del futuro? Va a haber un juicio. Va a haber un juicio celestial y vamos a ser juzgados conforme a las obras que nosotros hayamos hecho. Pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquellos que no tengan la obra de Cristo en la cruz, en su propio expediente, entonces va a ser juzgado severamente con el juicio de Dios y con la ira de Dios en el lugar de tormento, en el lago de fuego. Hay muchas enseñanzas en toda la Biblia acerca de los tiempos finales y debemos nosotros de acercarnos a ellas. Y es posible que nosotros sepamos muy poco acerca de esto, que sepamos que va a haber un día del juicio, que vamos a ir al cielo, pero tenemos que repasar estas doctrinas porque están allí para que nosotros edifiquemos sobre ellas hacia el conocimiento avanzado de las Escrituras. Recuerden, mis hermanos, los cristianos maduros consumen verdades, alimento espiritual sólido, verdades, enseñanzas, doctrinas avanzadas de lo que enseña la palabra de Dios, más allá de lo básico. No porque lo básico se olvida, sino porque se edifica sobre lo básico, sobre las enseñanzas y doctrinas fundamentales. Ahora yo quiero preguntarte, mi hermano, ¿estos fundamentos están grabados en tu mente y en tu corazón? La verdad acerca del arrepentimiento está grabado en tu mente y en tu corazón, de modo que son una práctica constante y frecuente. El verdadero arrepentimiento, el cambio de mente, el ver las cosas como Dios la ve según su palabra, el cambio de dirección. ¿Es esto realmente una realidad en tu vida? ¿Estás convencido de estas doctrinas porque tú las has leído, porque tú las has meditado, porque tú has reflexionado en ellas, porque tú las has estudiado, porque tú le has orado a Dios a partir de ellas?
¿Esta es la realidad? O quizás las conoces porque las has escuchado de alguien más. Puedes buscar con cierta extensión dónde la Biblia enseña cada una de estas doctrinas. Podrías decir que puedes identificar los lugares donde la Biblia lo enseña con cierta extensión. No necesariamente que te lo sepas todo, pero que podamos buscar con cierta amplitud. Puedes explicar con cierta amplitud qué es lo que enseñan estas doctrinas. Podrías identificar los principales errores que atentan contra el entendimiento sano de estas doctrinas. El cristiano maduro conoce estas enseñanzas de la Biblia, las conoce a profundidad y por eso él puede percibir claramente aquellas cosas que se están enseñando que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Que hay mucha enseñanza falsa. Si estás seguro, mi hermano, pruébalo. Pruébate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Si tú tienes dudas, entonces acláralas. Aclárala en el nombre del Señor Jesucristo, abre su palabra, busca un buen material de apoyo que te indique una buena concordancia, que te lleve a aquellos textos de la Biblia donde está la palabra arrepentimiento, donde están las enseñanzas acerca del arrepentimiento. Sumérgete en la piscina de las doctrinas elementales de la Biblia para que allí se pueda refrescar tu alma, mi hermano, y puedas ver también allí la gloria de Dios. Esto es parte de consumir la leche espiritual. Esto es parte de los fundamentos sobre los cuales se edifican enseñanzas todavía más profundas y que nos seguirán mostrando más de la gloria de Dios. Mi hermano, si no las distingues, ponte en contacto con tu líder de discipulado, tu líder de célula. Agrégate, inscríbete en un curso sobre las doctrinas fundamentales de la Biblia en nuestra iglesia. Permite que un maestro de la palabra de Dios eche estos fundamentos sobre tu vida y aliméntate extensamente de la leche espiritual para que puedas entonces avanzar hacia la madurez y puedas seguir contemplando todavía más la gloria de Cristo y puedas entender y ver todavía más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Tu relación con Dios va a incrementar, va a acercarse, va a ser todavía más íntima, tu fe va a crecer, porque esto es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que consumir las Escrituras. Esto hace un cristiano maduro. Mis hermanos, dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esto debe describirnos a nosotros, que estamos procurando diligentemente presentarnos delante de Dios como aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, porque manejamos bien la palabra de verdad. Mis hermanos, conocer bien la palabra nos ayudará a proteger el evangelio de aquellos que quieren distorsionarlo. Estamos, por la gracia de Dios, convencidos de estas enseñanzas de las Escrituras, pero hay muchos lugares donde no se está enseñando la palabra. Hay muchas personas que no están enseñando la palabra, están distorsionando el evangelio de Cristo, están distorsionando las enseñanzas acerca de Cristo. Es responsabilidad tuya y mía proteger el evangelio. Y para eso tenemos que entenderlo correctamente. Tenemos que entender los fundamentos y estar sumergidos y convencidos profundamente en los fundamentos. Esta es una tarea de nosotros los cristianos para la cual se necesita madurez. Necesitamos defender la palabra de Dios. Dijo el predicador R.C. Sproul, tenemos que entender y predicar el evangelio con claridad y con precisión porque es nuestra única esperanza. No hay más esperanza para las personas. Tenemos que entender estas verdades. Quiero compartir algunos versículos más. Efesios 4:14, versículo 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Esto es lo que nos dice la palabra. Quiere que ya no seamos niños fluctuantes, que ya no seamos susceptibles a los engaños de aquellos que emplean con astucia el error. Colosenses capítulo 2, el versículo 2 en adelante dice, para que sean alentados sus corazones
y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Mis hermanos, hay mucho más de Cristo en las Escrituras. Está allí esperándonos. Hay mucho más de Jesús por conocer. Hay mucho más de su gloria por contemplar. Hay mucho por adorar. Nuestra relación con Dios está comenzando. Necesitamos avanzar hacia la madurez. Necesitamos avanzar en el conocimiento de Cristo. Necesitamos esto. Y recuerden, mis hermanos, mientras más nos acercamos a Cristo, más aumenta nuestro gozo. Mientras más nos acercamos a Cristo, la plenitud con la que vivimos nuestra vida es más perfecta. Cristo es todo en la vida del creyente. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Hay personas por allí que están tratando de desmeritar el Evangelio, de atacar el Evangelio. Mi hermano, es tu labor y es mi labor proteger el Evangelio y defender el Evangelio. Pero para eso tenemos que entender el Evangelio. Y tenemos que entenderlo bien y profundamente. Recuerdo en una ocasión donde el Señor obró poderosamente en la vida de un joven. Mi hermano, esto es un testimonio poderoso. Él había tomado una clase en un seminario de teología un jueves, y él estaba tan asombrado de todas las verdades que él había escuchado acerca de la palabra de Dios en ese seminario, en esa clase, y él se había prácticamente memorizado todo y llevado todo eso meditando en esas verdades. El sábado por la mañana él estaba en un aula de clases de su profesión, y él estaba allí para tomar un curso. Resulta que de alguna manera o de otra el profesor no llegaba, y él pensó que era una buena idea aprovechar el tiempo para predicarle a sus compañeros de clase mientras el profesor llegaba. Y él empezó a predicar la palabra de Dios, y se encontró con que uno de sus compañeros era ateo. Pero no solamente era ateo, él estaba protestando contra la palabra de Dios allí mientras él estaba predicando. Y él entonces demandaba razón de la fe que había en este joven cristiano. Y cuando demandaba razón, hacía preguntas, y preguntas difíciles. Mi hermano, había una hermana allí que cuando vio eso, después le contó al joven, cuando vio eso, lo primero que dijo fue: bueno, se embromó el muchachito. ¿Qué mal le va a ir? Este hombre está atacando. Vergüenza por él. Pero mi hermano, Dios hizo algo poderoso en esa mañana. Y es que todas las cosas que había dicho ese profesor el jueves en su clase de Biblia, respondían todas las preguntas que tenía ese ateo ese sábado en su clase de su profesión. Y el ateo preguntaba y este hermano respondía. Pero hacía una semana ese hermano no se sabía esas respuestas. Pero es lo que Dios hace cuando nosotros vamos a su palabra. Y todos los que estaban allí vieron las respuestas que se le dieron a esa persona que no creía. Respuestas con sentido, respuestas con la palabra, respuestas discernidas, respuestas que salían de una profunda convicción. Y al final él le decía: pero ¿cómo al final tú sabes si todo esto es cierto, todo eso de Dios? Y después de haberle dado todas las explicaciones de la palabra, entonces le dice: yo te puedo dar certeza porque yo le conozco. Yo conozco a Jesús. Yo lo conozco personalmente. Tú tienes que venir a Cristo y arrepentirte, y Él te dará la oportunidad de conocerlo también. Debemos sumergirnos en las verdades de las Escrituras. Mis hermanos, tenemos que recuperar la visión correcta de la madurez. Mi hermano, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de convicciones profundas. Tenemos que ir más allá en nuestro conocimiento de las Escrituras. Allí vamos a conocer a Dios, vamos a contemplar la gloria de Dios, vamos a acercarnos más a Dios. Tenemos que hacerlo, tenemos que seguir adelante. Tenemos que acercarnos a Cristo por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. No podemos dejar de darte gracias. Señor, muéstranos qué es todo aquello
que tenemos por conocer tuyo. Muéstranos tu gloria, Señor. Permítenos verte, Señor, por medio de la palabra. Señor, ya no queremos conformarnos con lo que conocemos hasta ahora, queremos conocerte más. Señor, no podemos ni queremos, Señor, quedarnos donde estamos espiritualmente, queremos avanzar más. Señor, tú conoces nuestro corazón y sabemos que hemos podido hacer más para buscarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer el enemigo que llevamos dentro. Ayúdanos a buscarte más, Señor. Padre, yo te pido que nosotros, Señor, demos testimonio de ti, Señor, con convicción plena en la palabra de Dios, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra cada día más, a meditarla, a reflexionarla, a consumirla y a estar convencidos de ellas, a creerla, Señor, a creerla hasta la muerte y a obedecerla también hasta la muerte. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque si tú nos ayudas, estamos seguros que avanzaremos hacia la madurez. Amén. Gloria al Señor por su palabra en esta noche. Gloria al Señor porque nos invita a crecer en la madurez, en la plenitud de lo que es crecer pareciéndonos más a Cristo. Gracias a Dios por el mensaje y también por el instrumento, el mensajero que Él ha utilizado en esta noche. Ahora, para terminar, solamente algunos anuncios que compartir y luego vamos a orar por las peticiones que los hermanos nos están escribiendo en el chat y en los diferentes chats que siempre nos reportan la sintonía. Las informaciones, como siempre, es que este viernes tenemos nuestro grupo celular y puede comunicarse con nosotros si no tiene algún grupo celular para que se pueda reunir, aunque sea de manera virtual. Ha sido una bendición tener nuestros estudios en casa, regulares cada viernes, y nos sentimos como una familia grande en el Señor. También recordarles que este domingo seguimos con nuestros servicios a las 9 y a las 11 de la mañana. Pueden invitar a otras personas que nos acompañen también. Y cada domingo tenemos personas que vienen y nos visitan y damos gloria al Señor por eso. También podemos compartir la transmisión para que esto llegue a más personas. Vamos ahora a terminar orando, presentándole al Señor esos motivos que muchas personas nos piden de salud, por provisión, por trabajo, por situaciones en el hogar, situaciones familiares, situaciones personales, emocionales. Vamos a presentar todo esto delante del Señor y una vez que oremos, pues vamos a terminar este servicio. Padre Santo, Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias por este estudio bíblico que hemos tenido, por este ánimo, por este empuje que tú nos das para crecer más en el conocimiento tuyo, en la madurez espiritual. Pero también, Señor, presentamos ahora al final de este servicio las peticiones de tantos hermanos que nos escriben y que nos hacen, Señor. Peticiones por salud, peticiones por situaciones en el hogar, con los esposos, con los hijos, situaciones personales, a veces de empleo, emocionales. Señor, todo está en tus manos. No hay nada que se te escape de tu control. Por eso, con confianza, venimos delante de ti, rogándote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que asistas a cada uno, Señor, según su necesidad, porque tú eres nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, que tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo de estudios bíblicos. Te pedimos que sean de bendición y de ánimo para tantas personas que lo necesitan, y que tú, Señor, en todo lo que hagamos, te lleves toda la honra y toda la gloria. En tus manos nos depositamos como siempre, confiando en tu amor, en tu gracia, en tu protección, en tu cuidado con nosotros. Esto presentamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas bendiciones.